Bien, la clase anterior veíamos acerca de lo que es la justicia y no hemos terminado de analizar este concepto tan amplio. Vimos las partes en las que se desglosa, se desmembra, se desmenuza la justicia para poder entenderla como tal. Ya veamos que, según Platón, el gobierno está autorizado para utilizar aquellas mentiras que considere convenientes. Platón coloca así la justicia, es decir, lo que el gobierno como tal entiende, o sea, la legalidad. Para que ustedes comprendan esto que les estoy narrando, que les estoy comentando, tienen ustedes que haber escuchado la clase anterior. Ahora, pero no hay ninguna razón que nos impida colocar la verdad por encima de la legalidad y rechazar la propaganda del gobierno por estar fundada en la mentira, aún en el caso en que esta última sirva para el logro de un buen fin. La solución que se dé al problema de la jerarquía de los valores, vida y libertad, libertad e igualdad, libertad y seguridad, verdad y justicia, verdad y compasión, individuo y nación. Será distinta según que este problema sea planteado a un cristiano, para quien la salvación del alma, es decir, el destino sobrenatural, es más importante que las cosas terrenas. A un materialista que no cree en la inmortalidad del alma. Y la solución no puede ser la misma cuando se acepta que la libertad es el valor supremo, punto de vista del liberalismo, y cuando se supone que la seguridad económica es el fin último del orden social, punto de vista del socialismo. Y la respuesta tendrá siempre el carácter de un juicio subjetivo, y por lo tanto relativo. Ya en clases anteriores veíamos o analizamos un poquito más a fondo el término del relativismo, pero desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la doctrina, porque son dos términos que se pueden confundir, pero que nosotros debemos de contar con ese conocimiento para poder distinguir este concepto tan sencillo y que lo vemos o lo escuchamos muchas veces, y lo que hacemos es repetir sin tener conciencia plena de lo que en verdad significa. Recuerden ustedes que todos o la mayoría de los conceptos depende del contexto del que se habla, es que le vamos a dar un significado. Ahora, el hecho de que los verdaderos juicios de valor sean subjetivos y que, por lo tanto, sea posible que existan juicios de valor contradictorios entre sí, no significa en ningún caso que cada individuo tenga su propio sistema de valores. En realidad, muchos individuos coinciden en sus juicios valorativos. Un sistema positivo de valores no es la creación arbitraria de un individuo aislado, sino que es siempre el resultado de influencias individuales recíprocas dentro de un grupo dado, la familia, raza, clan, casta, profesión, bajo determinadas condiciones económicas. Kelsen afirma que todo sistema de valores, y especialmente un orden moral, con su idea central de justicia, es un fenómeno social y por lo tanto diferente según la naturaleza de la sociedad en la que pertenece.
Bien, el hecho de que ciertos valores sean en general reconocidos dentro de una determinada sociedad es compatible con el carácter subjetivo y relativo de los valores que afirman estos juicios. El que varios individuos coincidan en un juicio de valor no prueba en ningún caso que este juicio sea verdadero, es decir, que tenga validez en sentido objetivo. Lo mismo que el hecho de que muchos hayan creído que el Sol giraba alrededor de la Tierra, no prueba en absoluto que esta creencia esté fundada en la verdad. El criterio de justicia, lo mismo que el criterio de verdad, aparecen con muy poca frecuencia en los juicios de realidad y en los de valor. Juicios de realidad y en los de valor. A menudo, en la historia de la civilización humana, juicios de valor aceptados por la mayoría han sido desplazados por otros juicios de valor más o menos opuestos, aunque no por eso menos aceptados. Así, por ejemplo, las sociedades primitivas consideran que el principio de la responsabilidad colectiva, es decir, venganza de sangre, por ejemplo, era un principio absolutamente justo. Por el contrario, la sociedad moderna afirma que el principio opuesto, o sea, la responsabilidad individual, es el que mejor responde a las exigencias de una conciencia recta. Aquí hablamos de responsabilidad individual. Responsabilidad individual. Sin embargo, en ciertos campos, como por ejemplo el de las relaciones internacionales, el principio de responsabilidad colectiva y en el terreno de las creencias religiosas, la responsabilidad hereditaria, el pecado original, es también una especie de responsabilidad colectiva. No son incompatibles con los sentimientos del hombre actual. Tampoco es absolutamente imposible que en el futuro, si el socialismo llega al poder, vuelva a ser considerado como moral en el campo de las relaciones internacionales un principio de responsabilidad colectiva, independiente de toda concepción religiosa. Aunque la pregunta acerca de cuál sea el valor supremo no puede ser contestada racionalmente. El juicio subjetivo y relativo, con el que en realidad se responde a la misma, es presentado por lo general como una afirmación de valor objetivo. A lo que es lo mismo, como norma de validez absoluta. Un rasgo característico del hombre es el sentir una profunda necesidad de justificación de su conducta. El tener una conciencia. La necesidad de justificación o de racionalización es quizás una de las diferencias que existe entre el hombre y el animal. La conducta externa del hombre no difiere mucho de la del animal. El pez grande como el pequeño, tanto en el reino animal como en el humano. Pero cuando un pez humano, movido por sus instintos, se conduce de esta manera, procura justificar su conducta ante sí mismo primeramente y ante los demás en forma posterior y tranquilizar su conciencia con la idea de que su conducta con respecto al prójimo es buena. Ahora, otro de los títulos muy importantes que a continuación nos va a ocupar en esta sesión o parte de esta sesión y que lo voy a poner en pantalla es
Definición de justicia mediante la determinación de valores absolutos. Definición de justicia mediante la determinación de valores absolutos. Como el hombre es en mayor o menor medida un ser racional, intenta racionalmente, es decir, mediante una función de su entendimiento, justificar una conducta que el temor o el deseo determina. Tal justificación racional es posible solo en una medida mediante el cual debe lograrse un determinado fin. La relación de medio a fin es semejante a la de causa a efecto. Por lo tanto, puede ser determinada empíricamente o por procedimientos científicos racionales. Evidentemente, esto no es posible cuando los medios para lograr un determinado fin son medidas específicamente sociales. El estado actual de las ciencias sociales no nos permite tener una comprensión clara del nexo causal de los fenómenos sociales. Y por lo tanto, una experiencia suficiente como para determinar en forma precisa cuáles son los medios adecuados para lograr un determinado fin social. Ese es el caso, por ejemplo, del legislador, cuando se enfrenta con problemas de establecer, por ejemplo, la pena de muerte o simplemente la de prisión para ciertos delitos. Este problema puede también formularse con la pregunta: ¿cuál es la pena justa? ¿La muerte o la prisión? Para resolver esta cuestión, el legislador debe conocer el efecto que la amenaza de las diferentes penas tiene sobre el hombre que, por inclinación natural, procura cometer los delitos que el legislador quiere evitar. Desgraciadamente no tenemos un conocimiento exacto de estos efectos y no estamos en condiciones de llegar a tal conocimiento. Pues aún en el caso en que esto fuera posible mediante la utilización de experimentaciones, la experimentación en el campo de la vida social es aplicable solo en una medida muy limitada. De aquí que el problema de la justicia, aun cuando se lo reduzca a la cuestión de saber si una medida social es el medio adecuado para lograr un supuesto fin, no puede ser siempre solucionado racionalmente. Pero aún en el caso de que esos problemas pudieran ser solucionados exactamente, la solución de los mismos no podrían proporcionar una justificación completa de nuestras conductas. Es decir, aquella justificación que nuestra conducta exige. Con medios sumamente adecuados puede lograrse fines sumamente problemáticos. Basta pensar en la bomba atómica. El fin justifica o, suele decirse, santifica los medios. Pero los medios no justifican el fin. Y es precisamente la justificación del fin, de ese fin que no es medio para otro fin superior, que es precisamente el fin último y supremo, lo que constituye
la justificación de nuestra conducta. Cuando se justifica algo, especialmente una conducta humana, como medio para un determinado fin, surge inevitablemente el problema de saber si este fin es también justificable. Y esta cuestión conduce finalmente a la aceptación de un fin supremo, que es precisamente el problema de la moral en general y de la justicia en particular. Cuando se justifica una conducta humana como medio apropiado para el logro de un fin propuesto cualquiera, esta justificación es solo condicional, depende de que el fin propuesto sea justificado o no. Una justificación condicionada y en cuanto tal relativa no excluye la posibilidad del contrario, pues cuando el fin no es justificable tampoco lo es el medio. La democracia es una forma justa de gobierno, pues asegura la libertad individual. Esto significa que la democracia es una forma de gobierno justa únicamente cuando su fin supremo es el cuidado de la libertad individual. Si una vez si en vez de la libertad individual se considera que el valor supremo es la seguridad económica, y si puede probarse que en una organización democrática aquella no puede ser suficientemente garantizada, no será entonces la democracia sino otra, la forma de gobierno considerada como justa. Ahora, otros fines exigen otros medios. La democracia como forma de gobierno puede justificarse relativa, pero no absoluta. Nuestra conciencia no se contenta con estas justificaciones condicionadas, sino que pide una justificación absoluta sin reservas. Ok, continuando con lo que les comparto, nuestra conciencia no queda tranquila cuando justificamos nuestra conducta, solo como medio adecuado para un fin cuya justificación es dudosa, y exige que justifiquemos nuestra conducta como último fin, o lo que es lo mismo, que nuestra conducta concuerde con un valor absoluto.
pero no es lograr tal justificación por medios racionales. Toda justificación racional es esencialmente justificación de algo en tanto es medio adecuado. Y precisamente el último fin no es medio para ningún otro fin. Cuando nuestra conciencia pide una justificación absoluta de nuestra conducta, es decir, postula valores absolutos, nuestra razón no está en condiciones de satisfacer esas exigencias. Lo absoluto en general y los valores absolutos en particular están más allá de la razón humana que solo puede lograr una solución limitada. Y en ese sentido, relativa, del problema de la justicia como problema de la justificación de la conducta humana. Pero la necesidad de una justificación absoluta parece ser más fuerte que toda consideración racional. Por eso busca el hombre esta justificación, es decir, la justicia absoluta de la religión y en la metafísica. Todo esto significa que la justicia es desplazada de este mundo a un mundo trascendente. Será la característica esencial y su realización la función esencial de una autoridad sobrenatural, de una deidad cuyas características y funciones son inaccesibles al conocimiento humano. El hombre debe creer en la existencia de Dios, es decir, en la existencia de una justicia absoluta, pero es incapaz de comprenderla, o sea, de precisarla conceptualmente. Los que no pueden aceptar esta solución metafísica del problema de la justicia, pero conservan la idea de los valores absolutos con esperanza de poder definirla racional y científicamente, se engañan a sí mismos con la ilusión de que es posible encontrar en la razón humana ciertos principios fundamentales que constituyen esos valores absolutos que en verdad están constituidos por elementos emocionales de la conciencia. La determinación de valores absolutos en general y la definición de la justicia en particular, que de este modo se logra, son fórmulas vacías mediante las cuales es posible justificar cualquier orden social. No es extraño que las numerosas teorías sobre la justicia que se han formulado desde los tiempos antiguos hasta hoy puedan ser reducidas a dos tipos fundamentales. Uno metafísico religioso y el otro racionalista, o mejor dicho, pseudo racionalista. Y lo voy a poner en pantalla.
Vamos a dar paso a determinadas teorías fundamentales sobre la justicia. Metafísico religioso. El clásico representante del tipo metafísico es, sin duda, Platón. La justicia es el problema central de toda su filosofía. Ok. Para solucionar, bueno, no, la justicia es el problema central de toda la filosofía de Platón. Y para solucionar este problema desarrolla su célebre teoría de las ideas. Las ideas son entidades trascendentes que existen en otro mundo, en la esfera inteligible, inaccesible para los hombres, prisioneros de sus sentidos. Representan esencialmente valores absolutos que deben ser realizados en el mundo de los sentidos, aunque en verdad nunca puedan serlo completamente. La idea fundamental a la cual están subordinadas todas las demás y de la cual obtienen su validez, es la idea del bien absoluto. Esta idea desempeña en la filosofía de Platón el mismo papel
que la idea de Dios en la teología de cualquier religión. Vamos a poner acá. Ahora, la idea del bien encierra en sí misma la idea de justicia, esa justicia cuyo conocimiento aspiran casi todos los diálogos de Platón. La pregunta, ¿qué es la justicia? Coincide con la pregunta, ¿qué es bueno? O, ¿qué es lo bueno? Platón realiza en sus diálogos numerosos intentos para responder a estas preguntas en forma racional, pero ninguno de sus intentos conduce a un resultado definitivo. Cuando parece haber logrado una definición aclara inmediatamente Platón por boca de Sócrates que son necesarias aún otras investigaciones. Platón remite con frecuencia a un método específico de razonamiento abstracto,
libre de toda representación sensible, la llamada dialéctica, que como él afirma, capacita a aquellos que la dominan para comprender las ideas. Pero el mismo Platón no empleó este método en sus propios diálogos, o al menos no nos comunica los resultados de esta dialéctica. Llega incluso a decir taxativamente que la idea del bien absoluto está más allá de todo conocimiento racional, o sea, más allá de todo razonamiento. En una de sus cartas, la séptima, en donde da cuenta de los motivos profundos y de los últimos fines de su filosofía, declara que no puede existir una definición del bien absoluto, sino tan solo una especie de visión del mismo, y que esta visión se hace efectiva en forma de vivencia mística, que logran solo aquellos que gozan de la gracia divina. Además, es imposible describir con palabras el objeto de esta visión mística, es decir, el bien absoluto. De aquí, y esta es la última conclusión de esta filosofía, que no puede dar ninguna respuesta al problema de la justicia. La justicia es un secreto que Dios confía, si es que alguna vez lo hace, a muy pocos elegidos, y que no deja nunca de ser tal, pues no puede ser transmitido a los demás. Es notable cómo se acerca a este punto la filosofía de Platón a la de Jesús, cuyo contenido más importante es igualmente la justicia. Después de haber rechazado enérgicamente la fórmula racionalista del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, el principio de represalia, Jesús proclama la nueva y verdadera justicia, el principio del amor. El mal no debe pagarse con el mal, sino con el bien. No rechazar el mal, sino al delincuente, y amar al enemigo. Esta justicia está más allá de toda realidad social de un orden posible. Y el amor que constituye esta justicia no puede ser el sentimiento humano que llamamos amor. No solo porque está en contra de la naturaleza humana el amar al enemigo, sino también porque Jesús rechazaba enérgicamente el amor humano que une al hombre con la mujer, a los padres con los hijos. El que quiera seguir a Jesús y alcanzar el reino de Dios debe abandonar su casa y sus propiedades. Padres, hermanos, mujer e hijos. Quien aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser discípulo de Jesús. El amor que enseña Jesús no es el amor de los hombres. El amor que hará que los hombres sean tan perfectos como su Padre en el cielo, que hace salir el sol sobre los malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Es el amor de Dios. Lo más raro en este amor es que debe ser aceptado como compatible con la terrible y eterna pena que será impuesta a los pecadores en el juicio final, y por lo tanto, con el más grande temor que el hombre es capaz de sentir, el temor de Dios. Hay que recordar que esto que parece algo religioso no es más que intentar buscar dentro de la teoría metafísica religiosa el concepto de justicia. No perdamos de vista esta teoría, y que Hans Kelsen manifiesta que solamente hay dos. No perdamos de vista esto. Ahora,
Jesús no intentó aclarar esta contradicción. Tampoco es posible hacerlo. Es una contradicción solo para la limitada razón humana, no para la razón absoluta de Dios, que el hombre no puede comprender. Por eso enseñó Pablo, el primer teólogo de la religión cristiana, que la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Que la filosofía, es decir, el conocimiento lógico racional, no es el camino que conduzca a la justicia divina que se encierra en la oculta sabiduría de Dios. Que la justicia es confiada por Dios a los fieles. Y que la fe es actuada por el amor. Pablo se mantiene fiel a la doctrina, pero admite que el amor que Jesús predica supera todo conocimiento racional en un misterio, uno de muchos misterios de la fe. Ahora vamos con la teoría racionalista.